abierto que estamos realizando hace ya algunos años. Tuvo algunas presencias muy interesantes de autores y autoras, como Maracha, como Carles Feixa, como Cecilia Lesgard, como eh, Federico Lorenz, como Marcela Ferrari, y en esta ocasión vamos a conversar con Alejandra Soledad González, que preferís que te llamemos Soledad, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, ahora la voy a presentar a Soledad. El objetivo un poco de este seminario es que, bueno, primero hay un objetivo para nosotros y para nosotras, que es poder conversar, dialogar con algunos autores y autoras que vienen trabajando algunas temáticas que bordean las nuestras, digamos, que están al costado o cercanas, próximas a las temáticas que trabajamos nosotros, y sobre todo en el último tiempo poder conversar y escuchar, obviamente, a autoras y autores que vienen trabajando o que vienen desarrollando líneas de investigación que tienen que ver con la década del 80, el clima político, cultural, social de aquellos años. Y nos interesaba entonces particularmente escuchar a Soledad en este sentido. Soledad González es profesora, licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializa en Historia Cultural del siglo XX, sobre todo en procesos artísticos y juveniles. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y se desempeña también como profesora en en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Filosofía y Humanidades de la misma universidad. Ha sido docente de grado y de posgrado en esta universidad y también en universidades incluso por fuera del país, como en España, y dirige actualmente el proyecto denominado Historia Cultural del Pasado Reciente Argentino, Arte, Juventudes y Políticas en una Córdoba en Red Internacional, 1960-2010, que está financiado por la Universidad de Córdoba. Bueno, además de publicar sus investigaciones en revistas en Argentina y en el exterior, en 2019 publicó recientemente el libro Juventudes Invisibilizadas, una historia de políticas culturales y estrategias artísticas en Córdoba durante la última dictadura de Argentina, que fue editado por la Universidad Nacional de Córdoba. Y los dos trabajos que vamos a discutir hoy, después de que hable Soledad, también la idea es que Rafael Blanco pueda hacer un breve comentario. Digamos, son dos trabajos que analizan la primera, segunda y tercera, en realidad más que nada la primera y la tercera, pero la primera, segunda y tercera edición de la Feria El Arte en Córdoba, realizadas entre 1983, en los últimos meses de la dictadura en Argentina, y 1986 ya en democracia, y poco antes de lo que algunos autores y autoras han identificado como, digamos, el fin de la ilusión y el inicio de un momento, de un periodo de desencanto político con la democratización, con la política partidaria, especialmente con el gobierno alfonsinista. Entonces, más allá del análisis específico, digamos, riguroso y transdisciplinario, o transdisciplinar que hace Soledad acerca de las características de la feria misma, en cada edición, acerca de, digamos, distintos aspectos de esas ferias, la composición del público, la composición de las y los artistas que participaron, los artículos que hoy vamos a discutir me parece que nos ofrecen una entrada muy interesante al clima político, cultural y hasta económico de aquellos inicios de los 80. Y la idea que aparece en los dos textos, digamos, del primer bienio de la postdictadura como una suerte de zona liminal, digamos, en la que coexistían, se cruzaban y se disputaban distintas polaridades, terror y fiesta, censura y libertad, convulsión y calma, Soledad dice duelos en suspenso y estrategias de alegría. Esa zona liminal, o sea, ese momento es particularmente potente para lo que nosotras y nosotros mismos en nuestras propias líneas de investigación trabajamos, que es la participación política y juvenil, política juvenil, estudiantil, social de aquellos años, como uno de los dos periodos que estamos trabajando hace unos años. Y entonces, además de proveernos estas claves bien interesantes, muy específicas sobre la feria misma, y la articulación con una coyuntura en la que se dio un particular énfasis en las juventudes a partir de algún fenómeno un evento que Soledad mencionar a nivel regional e internacional,
es interesante, digamos, en estos trabajos mirar justamente, digamos, cómo se puede o qué nos permite de estos trabajos reconstruir un clima de época en el que justamente los sujetos de nuestras propias investigaciones iniciaban sus trayectorias de militancia o ya estaban desenvolviendo sus trayectorias de militancia juvenil. Entonces, bueno, a partir de lo que conversamos con Soledad, si les parece, la idea es primero darle la palabra a Soledad, que ya pueda desarrollar incluso a través de una presentación visual lo que ella nos quiere contar. Después darle la palabra a Rafael y algún otra integrante del equipo que quiera hacer un comentario. Y luego después sí abrir a preguntas, a comentarios, a intervenciones por parte de quienes quieran, de todos y todos estamos aquí presentes. Bueno, le dejo la palabra a Soledad y Melina, vos podés ver el tema o Soledad lo define, ¿no? Puede presentar ella, armar su presentación desde ahí. Perfecto. Y me llamo a silencio. Bueno, en principio, un agradecimiento muy especial para el público en general que nos acompaña hoy en estos días todavía tan aseados de este trimestre final de la pandemia, y un agradecimiento especial al equipo, ¿sí? que me invita a compartir algunos trabajos y dialogar con ellos. Siempre es un desafío y a la vez una experiencia enriquecedora y sensitivamente movilizante poder dialogar de temas que nos apasionan y que en historia decimos, bueno, ¿por qué nos lleva tantos días de archivos y de encierro en archivos que ahora están cerrados y no podemos visitarlos? Y después otros tantos días de escritura y demás, y en estos espacios que se han extrañado tanto este año, que eran los congresos presenciales, con muchos de los colegas nos veíamos en aulas de universidades de distintos lugares del país, y se hacía más posible y potente esos intercambios, así que en principio explicitar que celebro que la tecnología haga posible este encuentro desde distintas ciudades. Y antes de empezar a compartir la presentación específica que hice para articular los dos textos que les propuse leer y que me interesa mucho sus sugerencias, críticas y demás, me gustaría un poco contarles algo que tiene que ver con, este interés por juventudes y políticas culturales y específicamente prácticas artísticas, en principio ancladas en el campo de las artes visuales, nació allá por 2002-2003 en la tesina de grado de Historia, y allí fue un primer descubrimiento que eran unos eventos, unas muestras realizadas desde el Museo Provincial que se llamaban Muestras de Arte Joven. Y esas muestras tenían la particularidad que se desarrollaron convocando a públicos masivos, a artistas que para los números de Córdoba eran bastante elevados el número, y que duraron entre 1982 y 1985. Les comento esto porque aquella tesis defendida en 2005, aquella tesina de grado, ya me permitió un poco pensar algo que fuimos discutiendo con otros colegas y con el director de mi tesis, el doctor Gustavo Blasquez, que después también va a ser quien ofició de director de mi tesis de doctorado en Historia, y fue esto de percibir cómo la importancia de la periodización para los historiadores, cómo era tan importante atender o ir junto al objeto, y cómo ese objeto de prácticas, de políticas culturales y a la vez de episodios artísticos estaba mostrando una temporalidad que discutía estos tiempos de la historia política, donde el cambio de gobierno pareciera que solo pone el acento en eso, ¿no? En las modificaciones. Desde allí fue esta primera alerta a ir hacia las discontinuidades, ¿sí? Ver las especificidades, los cambios y las continuidades también. La tesis de doctorado transcurrió felizmente con una beca de CONICET que permitió centrar la energía en mucho trabajo de archivo, en muchas entrevistas, y en principio aquel proyecto titánico era contar la historia de las políticas culturales y de las prácticas de artes visuales, no solo de dictadura, sino de democracia, de ese retorno democrático alfonsinista. Aquel trabajo de archivo fue bastante intenso en lo que fue el relevamiento, la sistematización, ¿sí? Y lo que es la tercera etapa de trabajo de las historiadoras y los historiadores, que es el análisis y la escritura final de la tesis, demostró que eran dos agujeros negros en un punto, de
dos vórtices con un montón de aristas que llevaban en principio a dos tesis. Entonces, desde allí una decisión operativa que la dialogamos, la consensuamos y finalmente me pude empoderarme de eso, fue delimitar la tesis de doctorado en historia a esto que fueron las políticas culturales y las prácticas de artes visuales en la última dictadura. ¿Sí? Con muchos colegas que hablo, especialmente historiadores que hemos transitado ese pasado reciente tan traumático, con algunos compartimos la sensación de que después de haber pasado tanto tiempo de archivo y tanto tiempo dialogando con los sobrevivientes de aquella etapa, quedamos intoxicados. Y me parece importante llevar un poco traer esta otra sensación que me parece que también hacia la investigación, que es eso parametodológico, de lo cual se habla poco a veces en los talleres, y es cuánto afecto y cuánto se juega en esto de la objetividad y subjetividad con los objetos que nos van apasionando y con los enfoques y las herramientas con las cuales intentamos analizarlos. Y es entonces, terminando la tesis de doctorado, que como a muchos nos pasa, van quedando muchas aristas que pueden llegar a ser potencias para pensar un postdoctorado o para pensar un ingreso a carrera, que aparece de nuevo, aparece en base a las preguntas que nos hacemos los historiadores y en base a qué nos inquieta, pero aparece la potencia de las ferias como objeto empírico que de vuelta vuelve a unir, es el último año de la dictadura y dura hasta el 89. ¿Sí? Así que un poco lo que yo traigo ahora para compartir en pantalla con ustedes tiene que ver con esto que es el proyecto con el cual finalmente ingreso, es el plan de trabajo con el cual ingreso a CONICET en 2016, ¿sí? Que lo vengo trabajando desde 2016 y que calculo que como mínimo hasta el año que viene me va a llevar, ya hice esta renovación de plan ahondando en el tema porque el objeto terminó siendo más grande de lo que esperaba. Y paso a compartir algunas cuestiones. Les pido paciencia a ustedes y me las pido a mí con el delay de las pantallas. Y voy a agradecer que Melina me cuente si se ve bien lo que intento presentar. A ver, ahí. Sí, ahí se ve bien, pero con presentación vamos a ver solo ahí está perfecto. Bien, gracias, Melina. Bueno, lo que agradezco a las compañeras y compañeros que hicieron el flyer, lo que en principio les proponía como imágenes inquietantes, o allí desde lo que proponen él y Richard de cuáles son algunas imágenes que producen vibraciones intensivas cuando uno está investigando. En este caso es el isologotipo de lo que fue la Feria de Arte, ¿sí?, de Córdoba, y en este caso lo que fue del predio de FECOR, ¿sí?, que sobre eso vamos a volver más adelante. Como les comentaba, el plan de trabajo arrancó en 2016 y tenía por título esta propuesta de Hacia una historia de las artes de la década de 1980 sobre una Córdoba en red internacional. Y desde allí como subtítulos aparecía el énfasis en detectar imágenes, sonidos y cuerpos juveniles inestables entre la dictadura y el retorno democrático. Como objetivos generales, uno de ellos era contribuir a la historia cultural, problematizando estos cambios y continuidades que les comentaba al inicio de esta presentación, y un segundo objetivo central era seguir aportando al campo de estudios juveniles de Argentina, investigando algunos procesos artísticos de objetivación y subjetivación que conformaron juventudes, ¿sí?, y que por aquellos años servían como calificativos para nombrar artistas jóvenes, públicos jóvenes y obras del llamado arte joven. El objeto empírico que les comentaba es en la propia investigación estaba el punto de inicio, que era su inauguración de la primera edición en julio de 1983, es en el transcurso que voy descubriendo en archivo que duró hasta diciembre de 1989, cuando por allí en algunas entrevistas y demás aparecía que solo había durado hasta el 86. Desde allí el objetivo específico es intentar reconstruir la historia de estas 5 ediciones, que no se celebraron todos los años, sino algunas con una distancia bianual. Me parecía importante compartir con ustedes
cuáles fueron los antecedentes indirectos, cuáles eran los estudios sobre la década de 1980 que estaban disponibles desde 2012 y actualmente, ¿sí?, para la investigación, y a la vez hacerles explícito esta pregunta de que si alguno conoce referencias de investigaciones concretas sobre ferias, que por favor me pase el dato porque eso es lo que viene faltando. El dispositivo curatorial de feria en historia por lo menos está analizado a veces para algunos casos especialmente extranjeros y algunos nacionales, pero más asociado a las experiencias llamadas de exposiciones nacionales, ¿sí? Pero sobre estas ferias artísticas del siglo XX, particularmente de la segunda mitad, hay menos estudios y pocos voy descubriendo. ¿Qué funcionaron como antecedentes indirectos? Les quería comentar allí trabajos de 3 equipos con los cuales mantengo relación directa en la Universidad de Córdoba. Uno es el grupo de Antropología Cultural y Estudios Juveniles, dirigido por Gustavo Blázquez, que como les comentaba, fue director tanto de mi tesina de grado como de la de doctorado. Por otro lado, los grupos, porque son 4 grupos distintos, dirigidos por historiadoras y focalizados en las ramas de política y sociedad, dirigido por las doctoras Gordillo, Marta Philp, Alicia Sarbeto y Carol Solís. En tercer lugar, en Córdoba, el diálogo directo para pensar algunas prácticas artísticas y culturales de la década de 1980 tiene que ver con muchos compañeros que integran el equipo a mi cargo, que yo dirijo desde 2012, y que intenta pensar una historia cultural del pasado reciente, y allí artes, juventudes y políticas, ¿no?, en un pasado reciente que delimitamos en estas 5 o 6 décadas largas. También comentarles, me parece importante también, además de porque el grupo que convoca este seminario tiene sede en el Instituto Germani en la UBA, comentarles que también ha sido un diálogo muy fructífero y ya desde principios de los años 2000 con otros colegas de Buenos Aires, entre ellos con Viviana Zubiaga, que fue para artes visuales una referente y una pionera en esto de focalizar su tesis en el entre dictadura y retorno democrático. Por otro lado, el grupo de estudios culturales dirigidos por Ana Longoni y Cora Gamarnik, ¿sí?, también con sede allí en el Germani. Un tercer grupo que lo dirige una colega que con el paso de los años ya vamos deviviendo amigas y compinches para varios proyectos que estamos haciendo juntas, que es el de Sociología del Arte, dirigido por Daniela Lucena. Y para el caso de Juventudes, una relación particular con un proyecto TIC sobre historias de las juventudes en plural, que está dirigido desde hace un bienio, un poco más, por Valeria Manzana. A su vez, también les quería explicitar que vamos descubriendo investigaciones individuales sobre la década de 1980, emprendidas sobre y desde otras ciudades, de modo más esporádico, pionero, incipiente, las vamos descubriendo y nos vamos encontrando en algunos congresos, como son los de Historia Oral o el Interescuelas de Historia, ¿sí? Y desde ese caso les quería comentar de un trabajo en curso que posiblemente lo conocen, que es la tesis de doctorado de Mariana Bortolotti, doctorado en Historia, con sede en la Universidad de Rosario. Sobre las otras provincias, si bien estos congresos hemos peregrinado por varias provincias de Argentina intentando dialogar con colegas y demás, lo que nos cuentan es que se va escribiendo la historia reciente, pero pareciera que empieza, y eso tiene que ver un poco con las jerarquías de tradiciones de la historiografía, se empieza contando la historia más en sentido político tradicional, la historia social, a veces la historia económica y finalmente la historia cultural. Así que sobre el resto de ciudades y provincias tenemos poco y nada de datos sobre la década de 1980. Explicitarles también que para el trabajo de los historiadores consideramos fundamental es con qué documentos contamos, ¿no? Y desde allí compartir esto que fue un desafío y un sinsabor al inicio, que es que las ferias no tenían un archivo, los organizadores de las ferias no tenían un archivo organizado y sistematizado, sino que los vestigios estaban en estado de escasez, fragmentación y dispersión. ¿Sí? Eso implicó ir relevando cuerpos distintos e ir conformando un archivo que previamente no existía sobre las ferias, y el cual está sustentado en estos 5 corpus: testimonios orales,
archivos privados de artistas y gestores, colecciones públicas de obras, ¿sí? En algunos museos o galerías o centros culturales, un énfasis en la prensa y en algunos casos tenemos sí, la ventaja de que algunos artistas, ventaja y complejidad a la vez, van produciendo sus propios sitios web individuales y algunos sitios institucionales. Ya entrando de lleno en el primer artículo que yo compartí con ustedes, que a su vez explicito esta alegría de poderlos dialogar, porque ya me parece que cuando uno está ya en la posición de adjunto en CONICET, ya no tienen tanto la figura del director, directora con el cual dialogaba mucho, y ya empiezan a ser los colegas muy centrales en cómo dialogar nuestros casos, ¿no? Y a veces va por la propia dinámica un poco enloquecedora de lo que es la carrera científica. Hay algunos temas que primero se publican en las revistas y después se comparten en los congresos, cuando idealmente lo que nos nutre es dialogarlos antes en los congresos, ¿no? También. En este caso estos tuvieron oportunidad de dialogarse antes también. El artículo titulado De lo local a lo internacional en 1985 resume ese título lo que es un poco la especificidad de la Feria del 85, que es un poco este pasaje que dejó de ser una feria dedicada a artistas de Córdoba y que priorizaba lo que se iba construyendo como comunidad imaginada del arte cordobés, y fue el énfasis hacia lo internacional, ¿no? Enseguida vamos a ver algún punto allí. Y otra particularidad del artículo, que bueno, tienen varios ejes, pero que me parece que puede ser interesante para dialogar con ustedes por los temas de interés del grupo organizador de este seminario, es el subtítulo denominado Juventud en clave local, nacional, mundial y transdimensional. Hipótesis secundarias que se van corroborando en base a cada edición. O sea, hay algunas hipótesis que me permiten pensar a las ferias, a las 5 en general, y otras específicas para cada una. La de 1983, ustedes ven aquí que este logotipo de el pincel y la paleta ya nace allí, ¿sí? Y el de FECOR también. Y con respecto a la feria del 83, lo corroborado es que una de las condiciones que posibilitaron el surgimiento de la feria fue la política cultural dual de la dictadura, esa política que junto a la faceta destructiva que hizo desaparecer personas e ideas, con las quemas de libros y pensamos consideradas subversivas, junto a esa faceta destructiva se llevó adelante facetas constructivas, fundacionales, donde el régimen dictatorial a nivel nacional y con la particularidad de los funcionarios de Córdoba decían querer refundar el orden social, el orden occidental y cristiano, ¿no? Sobre esto habría mucho para hablar. A los que les interese profundizar de eso, está disponible el ebook de mi tesis de doctorado, que fue específicamente sobre última dictadura, y donde allí aparecía también que las bellas artes adquirieron funciones espirituales para los funcionarios de Córdoba, y con un énfasis también en la socialización juvenil. ¿Sí? Otros de los factores que permite pensar el surgimiento de la feria en 1983 es que fueron recibidas activamente por parte de los agentes del campo artístico. La hipótesis 2 es más general y tiene que ver con pensar 3 factores que permitirían entender el desarrollo procesual de las ferias, de estas ferias del arte en Córdoba, que yo las resumo como un FAC. Para pensar este desarrollo procesual entre la dictadura y la postdictadura, pienso en 3 factores claves. Uno tuvo que ver la política cultural estatal, ¿sí? En segundo lugar, el mecenazgo privado, y en tercer término, pero interactuando todos juntos, no por jerarquía, sino pero como tercer factor, allí el paradigma de democracia participativa, eso lo estoy pensando desde Canclini, un paradigma o una estructura de sentimiento, podríamos pensar desde Williams, que operaba de distintos modos en artistas, gestores y públicos, en lo que fue el retorno alfonsinista. Comentarles que en 1984, en Córdoba, no es enseguida que se va a desarrollar la segunda edición de la Feria del Arte en Córdoba, sino que lo que se va a ir dando en 1984 es una multiplicidad de políticas democratizadoras para repensar
y para lanzar nuevos programas a lo que es cultura en general y artes en particular. Si los vamos pensando metafóricamente como paraguas, a eso que me interesa en principio llegar, que era esta feria que en principio era solo de artes visuales, es una de las ramas, una de las aristas de ese paraguas. En 1984 se ven, por ejemplo, en Córdoba nuevos nombramientos. El pintor Pedro Pont Vergés, que había estado autoexiliado en España, como otros muchos argentinos en el periodo dictatorial, va a ser invitado a ocuparse de lo que es la Dirección Provincial de Artes Visuales, una entidad nueva, y después va a ir ascendiendo en su carrera provincial y nacional allí. En torno a la feria de 1985 y empezar a pensar quiénes fueron los organizadores y auspiciantes de esa feria, comentarles que FECOR es el acrónimo de lo que es una sociedad anónima llamada Predio Ferial Córdoba, ¿sí? Y aquí tenemos una de las fuentes a las cuales accedo desde las entrevistas con los artistas, desde sus archivos privados, que es los certificados de participación en esa feria, ¿sí? Si uno de los grupos organizadores centrales va a tener que ver con FECOR Sociedad Anónima, donde el 70% de las acciones pertenecen al gobierno provincial de Córdoba y el 30% pertenecen a empresas privadas, ¿sí? También empezar a pensar a nivel de auspiciantes. En 1985 aparecía nada más y nada menos que una gaseosa bastante famosa, auspiciando al arte en Córdoba y volviendo a remarcar el predominio de la pintura, ¿sí? El predominio como una de las bellas artes más jerarquizadas, digo, con esta tradición de comillas de bellas, invita a pensar en procesos de distinción de larga data que se mantuvieron no solo en dictadura, sino bien entrado el proceso de democratización. El eje que me quería detener con ustedes tenía que ver con pensar de que la feria, si la feria de 1983 se realizó en lo que es el aniversario anual de la ciudad, que es en julio, ¿sí? Se va a ver un desplazamiento para 1985, la segunda edición se va a realizar en mayo y va a coincidir con que Córdoba fue sede del llamado Primer Congreso Multisectorial y Multipartidario de la Juventud Argentina. Dentro de la variedad de actividades que ese congreso llevó adelante, que estaban divididas en actividades principales y secundarias, las principales tenían que ver con mesas de trabajo y de diálogo que iban desde cuestiones de política partidaria hasta mesas que tematizaban la llamada cuestión y problema aborigen. En las actividades paralelas estaban juventudes pensadas hacia distintas artes y visibilizando que juventud era una categoría que funcionaba a veces como capital cultural, a veces como capital simbólico, para nombrar desde nuevo cine, fotografía, música, un tipo particular de música juvenil, y en el caso que a mí me interesa, las muestras de plásticos jóvenes en FECOR. En las propagandas de época aparece este énfasis de marcar que hoy se inaugura el arte en Córdoba y eso se da en el marco del Año Internacional de la Juventud. Y está esta frase un poco dogmática hacia el público que es: visite la mayor exposición de artes plásticas de Latinoamérica, apoya a los artistas cordobeses y adquiere sus obras. Uno de los ejes que hoy no me va a dar tiempo de detenerme, pero es que este énfasis en Córdoba se empieza a desdibujar, o si se quiere potenciar de otro modo en 1985, porque hay mucho interés, especialmente desde los organizadores, de que devenga un evento internacional. Lo que están pensando para compararse con una exposición de artes plásticas en Latinoamérica, están pensando en la Bienal de San Pablo. Y el gestor que yo les mostraba hace un rato, Pedro Pont Vergés, había sido uno de los gestores fundamentales en los años 60 en Córdoba, en los que fueron las llamadas Bienales Americanas de Arte, auspiciadas por empresas Kaiser, ¿sí? O sea que en el universo de lo que se estaba queriendo hacer estaba la idea de bienal. Pero a su vez, si hay un deslizamiento hacia pensar la red de Córdoba con lo latinoamericano, algo que también había aparecido en 1984 en el marco del teatro con el Festival Latinoamericano de Teatro,
Lo interesante aquí es que los invitados especiales todos empiezan a ser de otras provincias y en un punto esto de construir cuáles son las procedencias de los artistas también es un eje muy interesante, porque a su vez los que aparecen catalogados como artistas de Córdoba en muchos casos son procedentes de otras ciudades, han venido a cursar sus estudios a esta ciudad universitaria y muchos de ellos se han quedado después aquí. Y hay toda una operación muy interesante de construcción y de invención de tradiciones, si lo pensamos desde Hoffman, de caraturarse o caratularlos como artistas de Córdoba. La tercera hipótesis, que es, quizás es la última de texto, pero me interesaba mucho compartirlas con ustedes porque va a un poco a hacer estallar las distintas dimensiones en donde funcionaba lo juvenil. Me permito leerles esta parte. Una de las características perdurables en las ferias fue la participación de artistas de distintas generaciones, cuyas obras se exponían distribuidas en las 3 cúpulas que integraban al complejo de ferias. Como hipótesis secundaria, la feria de arte, junto con otras exposiciones de la década de 1980, evidenció la existencia de una pirámide jerárquica con 3 posiciones de artistas. Generalmente la base estaba compuesta por sujetos denominados como jóvenes, estudiantes o nueva generación, que biológicamente transitaban el umbral de los 20 a los 40 años de edad. Un escalón intermedio estaba reservado para los agentes clasificados como maestros, mayores o generación intermedia, y eran por lo general artistas que transitaban las décadas de los 40 y los 50 años, y a su vez una cúspide restringida, ¿sí? En esta pirámide estaba reservada para los creadores consagrados, llamados por las fuentes de época las firmas reconocidas. Allí pertenecían por lo general a generaciones adultas, tanto vivas como difuntas, y por lo general es una posición ocupada por artistas masculinos y pertenecientes a sectores sociales dominantes. Allí empieza a ser muy interesante ya desde esta hipótesis que la edad joven se empiece a pensar en relaciones de generación y a su vez pensar las cuestiones de género y cómo el campo de las artes es otro de los campos con predominio endocéntrico, ¿sí? Y la variable de clase social. La variable de clase social y pensar la economía dentro de un campo de artes como las artes visuales, con esta gran tradición de más cercana a la belleza y a la estética, se hace dificultosa, y allí en un punto es muy útil entre los conceptos, las categorías de Pierre Bourdieu, con esto de pensar economías denegadas. En muchísimas oportunidades aparecen invisibilizados los precios de las obras, las firmas, los contratos que hacen los artistas con las galerías. Es como todo un mundo en el cual hablar de dinero pareciera que es, comillas, de mal gusto, ¿sí? Y eso no hace más que ratificar este círculo de la creencia donde solo unos pocos elegidos pueden permanecer y ascender en esta posición de artistas, si es que no los vemos como trabajo, ¿no? Que es un poco la propuesta de mi trabajo y el tipo de historia cultural de las artes que estamos queriendo hacer con otros colegas. Hipótesis secundaria B, una de las 3 cúpulas de FECOR, la llamada la salvaje. Las cúpulas tienen color, enseguida les paso a mostrar una imagen. La cúpula violeta era la generalmente dedicada y asociada a los jóvenes artistas y a la exhibición de arte joven. Desde 1986, especialmente en la cúpula violeta, se hicieron visibles redes de colaboración con otros mundos del arte, no solo artes visuales, sino música, teatro y danza, cuyos agentes e instituciones entramaron lazos con los artistas plásticos. Este es un plano actual, reciente, de lo que es el complejo de ferias de FECOR, un complejo que se inaugura en 1978 en el marco de las políticas que acondicionaron las ciudades donde se iban a jugar los estadios, donde se iban a jugar los partidos de fútbol, y las ciudades recibieron estadios y centros de convenciones, o en este caso centros feriales al lado, ¿sí?
Este predio se ubica a 10 kilómetros de lo que es el centro histórico, comercial y artístico de Córdoba. Fue inaugurado en 1978 y hasta 1982 priorizaron ferias que tenían más que ver con ferias industriales, ferias del agro, ¿sí? Desde 1983 se van a lanzar, por un lado, ferias de artesanías, y este es un objeto sobre el cual yo a futuro espero problematizar, porque las ferias de artesanías tienen una vida mucho más larga, de hecho se celebraron hasta el año pasado, ¿sí?, de pandemia. En cambio, las ferias llamadas de El Arte en Córdoba, y que en el mundo y en este campo se les conocía como de Bellas Artes, solo duraron los efervescentes años 80, ¿no? En principio lo que estaba funcionando son 3 pabellones, que son las cúpulas, ¿sí? El pabellón violeta, un pabellón celeste, el pabellón azul, un hall central. En el hall central muchas veces se hacían exposiciones de la generación de los artistas mayores, de los que habían sido los grandes artistas de Córdoba, ¿no? Hay muchas veces los precursores. Pareciera, por lo que voy analizando en archivo, que el pabellón verde recién va a empezar a ser inaugurado y ampliado en 1987. Al final del día de hoy, si hay tiempo, les cuento un poco lo que voy descubriendo de esas últimas 2 ediciones. Dentro de cada una de esas 3 cúpulas se hacían disposiciones de stands de artistas, ¿sí? Yo me permito jugar allí con el lenguaje y pensar hasta dónde es posible y hasta dónde es imposible, y una tarea que puede resultar desquiciante, intentar pasar de los datos cuantitativos que arroja la prensa a los análisis cualitativos, ¿sí? Porque de repente está el dato cuantitativo, en la feria de 1985 fueron 2.000 obras de 170 artistas y no salen los nombres. Es un poco por el trabajo previo en entrevistas con otros artistas y a raíz de una consulta ardua y un trabajo con énfasis en historia oral, donde es en los archivos privados de los artistas que voy reconstruyendo algunos datos más precisos de los que tienen certificados de participación o las obras que se mostraron, porque a su vez son obras que no integran colecciones actuales de museos, ¿sí?, ni de centros culturales oficiales. Por lo general, en su mayoría, no lo integran. Disculpen. Si la prensa recurrentemente ponía énfasis en las pinturas y las esculturas, digo la prensa, los mecenas privados y también los organizadores gubernamentales, hubo otras subdisciplinas artísticas, y aquí tenemos el caso de Selva Gallegos y su prensa de grabado, y cómo ella reproducía lo que fue una serie Banderas. Es una artista que produce varias series. El año pasado tuve posibilidad de analizar lo que fue la serie sobre la Guerra de Malvinas, una serie de pinturas blancas, le llamó ella, y que fue publicado en un dossier que coordinamos con Ramiro Manduca y con Verónica Pereira, ¿sí? Lo va abriendo hacia otros ejes también allí, obras producidas en época dictatorial que van a intentar ser vendidas, difundidas, socializadas en el retorno democrático. Por otro lado, el caso significativo a nivel de obras de 1985 tiene que ver, y allí es otro desafío, digo, uno de los problemas problemas, riesgos, desafíos y a su vez posibilidad de a quién de esos artistas, cuando voy descubriendo y voy pudiendo poner nombre a los participantes, felizmente van siendo muchos los que voy poniendo nombres, y después está la posibilidad del tiempo para la entrevista y la consulta del archivo con ese artista en particular. En este caso, Anaí Cáceres es un caso de una productora de artes significativo por varias razones, entre ellas porque formaba parte de un grupo de artistas que se llamó la Agrupación para el Desarrollo de Experiencias Visuales, y con esto de experiencias también se jugaba cierta pertenencia y recambio juvenil. Y comentarles que, por ejemplo, las series que ella presentaba tenía que ver más con cuestiones rupturistas a lo que eran los cánones tradicionales de la pintura, con esta serie de papeles blancos, que eran cartas y papeles quemados,
y a su vez con objetos que remitían más a sensaciones de encierro, en el caso de esos pallets, o de cuevas, y ella tiene toda una beta familiar que la conecta con la tradición chilena y con algo que es fuerte también en Córdoba en los años 80, que es no solo el neoexpresionismo pictórico, ¿sí?, sino otro tipo de imágenes como estas que les estoy mostrando, que por momentos están entre la abstracción, ¿sí?, el cierto conceptualismo, pero a su vez retomando raíces precolombinas. En el caso de esta artista y su familia chilena, conectando con la tradición mapuche, lo que eran las instalaciones que ella hacía. Ya para ir yendo al último punto conceptual y que quería debatir con ustedes, juventud aparece como calificativo para los objetos y habría en principio, según el campo y según la época, según el campo artístico y la época, un tipo de arte que caería bajo el calificativo de joven. En este caso, el mito del conflicto generacional adquirió matices propios en el campo artístico, ya que los sentidos de la diada arte joven se elaboraron desde los tópicos de resignificación y quiebre con las corrientes consagradas. Dentro de cada disciplina, de estas disciplinas más tradicionales, dibujo, escultura, grabado y pintura, dentro de cada una de ellas se jugaba qué era lo antiguo y lo moderno asociado a los jóvenes, ¿sí? Y a su vez en las experiencias transdisciplinares, como los objetos, instalaciones, el body art o la performance, que fueron constituyendo una marca clave en este modo de los 80 que otras colegas como Lucena y Laburó detectan para lo que es el campo del under porteño en los 80, ¿no? Esto de los diálogos transdisciplinares. A su vez hay tensiones y reapropiaciones, como les comentaba, entre tendencias antiguas y nuevas, y por momentos juventud aparece, o esto de calificar al arte como joven, aparece intercambiable con los calificativos de nuevo, vanguardista y experimental, lo cual hace estallar el problema en muchas otras temporalidades sobre la cual hay cuantiosos estudios y bibliografía para pensar cómo han sido las distintas reapropiaciones de las vanguardias, las neovanguardias y las postvanguardias en Argentina, especialmente en Buenos Aires. Y ya para el caso del segundo artículo, que era el de 1986, el eje estaba puesto en pensar esto, que ya dejó de ser una feria de artes visuales y pasó a ser una feria pluridisciplinaria, ¿sí? Una feria que incluía a otras artes, si bien las artes visuales van a seguir ocupando el rol protagónico, ¿sí? Y las otras artes, a las otras artes se les va a asignar el rol de apoyo, aparece en los documentos. Les quería comentar allí que los agentes individuales y colectivos que intervienen en 1986 se hacen más cuantiosos, y si a nivel individual está el escultor Sade y el arquitecto Webb con cargos a su vez en FECOR y en el gobierno de Córdoba, entre los auspiciantes están 3 secretarías ministerios, la de Cultura, la de Educación y Turismo. Entre los colaboradores están asociaciones y fundaciones dedicadas a la plástica y a la música, como es lo que se conoce en Córdoba, APAC y AMIC, Artistas Plásticos Asociados de Córdoba y Músicos Independientes de Córdoba. Y a su vez aparece el apoyo de las filiales locales de corporaciones nacionales, por un lado las abocadas al teatro, la Asociación Argentina de Actores, y también a la literatura, la Sociedad Argentina de Escritores. Estas filiales van a empezar a tener fuerza en 1986 y por lo que voy detectando en las ferias del 87 también. El del 89 después va a tener, les adelanto, otra feliz explosión de temas porque ya borra un poco las fronteras entre bellas artes e incorpora artesanías. Públicos, entradas y visitas guiadas, que el trabajo en archivo con respecto a 1986 me permite detectar de nuevo cómo aparece lo etario allí en torno a públicos. Si el tema económico es difícil de investigar en varios campos artísticos, especialmente en el de artes visuales, el de públicos también es complejo, y haber encontrado estas fuentes que permiten en principio hacer una lectura de 3 franjas de públicos, lo celebro como
bueno, un avance para esta investigación. Por un lado estaba esto del público general, donde la entrada, estamos en el plan nuevo, ¿no? De la moneda nueva de Australes, era un precio que era compartido y semejante a lo que era la entrada al cine o el umbral del cual partían las entradas a las presentaciones teatrales en Córdoba, ¿no? Por otro lado, aparecía este fragmento que eran los jubilados, pensionados y niños que tendrían acceso libre y gratuito, donde allí pareciera que la niñez y la vejez aparecía como otra franja importante y, bueno, a ser investigada, espero, por otros autores allí. Y aparecía con fuerza los estudiantes y los docentes en sus distintos niveles, ¿sí? Un énfasis en estudiantes primarios que conecta para pensar niñez y un énfasis en estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. Los marcados en una letra más intensa tiene que ver porque a ellos se les asignó que ejercieran como los prestantes de visitas guiadas, ¿sí? Hay todo un objetivo de ampliación de públicos allí que se está queriendo poner en materialidad, y esa posición y esa actividad se les da a estudiantes que están transitando carreras profesionales de artes, ¿sí? A nivel terciario, en lo que era la Escuela Provincial de Bellas Artes de Córdoba, por ejemplo, y a nivel universitario, en lo que eran las carreras de la llamada Escuela de Artes en los años 80. Solo para, los dejo al que le interese más sobre esta práctica más de historia de las artes visuales, hay alguna reconstrucción de lo que era el montaje y la crítica, ¿no? Hay una frase de un crítico de época que nombra estos cuadros, pertenecen a una pintora, y la nombra como pintora sin explicitar su nombre. Como les decía, la invisibilización de las mujeres artistas es bastante fuerte en esta época. Pero también hay otro dato que viene remarcando el crítico de arte, diciendo: los artistas están obsesionados y siguen obsesionados con temas que tienen que ver con la época del proceso, con el pasado dictatorial. A su vez me parece curioso que en esa misma nota lo que él elige, él o ella, porque a su vez es un cronista anónimo, retratar y tomar como foto no son los temas que tenían que ver con este neoexpresionismo y los cuerpos fragmentados que se leían como maltratos y tematizaciones de la dictadura, sino que lo que él elige para focalizar su cámara tienen que ver con estos supuestamente tranquilos retratos y supuestamente tranquilos paisajes. Perdón, Soledad, solo para avisar que más o menos quedarían 5 minutos para llegar a los 40 minutos. Muchas gracias. Sí. Para cerrar, mostrarles estas dos obras de dos artistas que tienen disponible en el artículo de 1986, que es en este caso Sara Picconi. Hay un interés mío allí desde los aportes del historiador Peter Burke de llevar atención cuando algunos artistas construyen series, ¿sí? Porque permite pensar ciertos testimonios visuales de una época, y si esta artista que era invisibilizada por los diarios, pero a su vez desde el trabajo en archivo y desde la entrevista puedo acceder, lo que permite reconstruir es nada más y nada menos que temas autorreferenciales que estaban transitando algunas mujeres de su generación, como era el caso de la costura en su familia, pero que ella tematizaba como objetos pictóricos. Y en 1986 elijo entre los casos significativos a Juan Canavesi, que había participado en ferias anteriores con una serie de dibujos, que eran estos fragmentos de cuerpos, ¿sí? Que va a participar en varias de las ediciones, fragmentos de cuerpos masculinos, digo, estas otras figuras humanas, no la tradición del desnudo femenino. Y a su vez, para 1986 va a mostrar lo que fue la serie Los Pozos, que ahí hay toda una lectura en la curadora de una retrospectiva reciente que se ha hecho de este artista, de cómo en Los Pozos logra poner en imagen sensaciones de angustia, encierro, opresión, que no terminaron con la dictadura, sino que pervivieron para muchos jóvenes, para muchos sujetos de esta generación, pervivieron en los 80s alfonsinistas.
Y para cerrar les traía esta última diapositiva que tenía que ver con una línea abierta que se abrió en 1986, con la cual estoy por momentos fascinada, por momentos mareada, que es hasta dónde, qué significa esto de pensar lo inter y lo pluridisciplinario en las ferias de arte, ¿sí? Y en este caso era una fotografía de prensa de lo que fue el stand de la Asociación Argentina de Actores. También tuvo un stand lo que fue el movimiento Arte Abierto, ¿sí? Y que eso conectaba con otros ejes nacionales. Gracias por la atención. Gracias, Soledad. Bueno, si les parece, Rafael Blanco va a hacer un comentario primero y después podemos hacer algunos comentarios también desde el equipo y abrir en realidad para que si quieren ir anotándose en el chat, yo ahí voy viendo para después seguir un orden de quienes pidieron la palabra. Rafa. Dale, gracias, Dolo. ¿Me escuchan bien? Sí, porque estoy con el teléfono. Genial. Bueno, tengo comentarios muy breves y tratando de por ahí de tender algunos puentes con el trabajo que venimos haciendo en el equipo. Bueno, lo primero, agradecerte también que hayas compartido un rato de tu tiempo y de tus trabajos con el equipo. Eso primero que nada. Y bueno, son 5 comentarios que son preguntas también, así que voy a ir mechando ambas cosas. El primer comentario, algo que, digamos, me gustó del trabajo y destaco, es mirar la continuidad entre dictadura y democracia a partir de un evento que se produce primeramente en dictadura y se continúa en el periodo democrático. Digo que me parece interesante para pensar también los tránsitos que hubo entre estos dos momentos de dictadura y democracia, las continuidades, las discontinuidades, pero no necesariamente las rupturas, sino en el caso de esta feria que vos traes, bueno, que es algo que comienza con la dictadura y que tiene continuidad en democracia. Y rescato esto por algo que vos dijiste, acá lo nombraste como la política cultural dual, ¿no? Creo que dijiste así, de la dictadura. Esto me parece súper importante porque generalmente creo, ¿no? El énfasis suele estar puesto en la política, digamos, represiva de la dictadura respecto de las juventudes, sobre todo las juventudes políticas, ¿no? Como una población destinataria fuertemente de la represión, pero la dictadura también se dio a sí misma una política de producción de las juventudes, ¿no? Por ejemplo, mediante dispositivos como estos culturales, de tratar de construir, ¿no? De producir, de enaltecer, de modular otra juventud que no es la juventud política militante, revolucionaria, sediciosa en el lenguaje, o subversiva en el lenguaje de la dictadura, ¿no? Entonces, digamos, mirar cómo las juventudes no fueron solo blanco de una política represiva, sino también de una política productiva, entre comillas, del gobierno de la dictadura militar, me parece algo interesante. Me parece que esa mirada está menos enfatizada. Bueno, lo tuvo con los deportes, lo tuvo y también con las artes, digamos, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante. Y bueno, ahí mirando este objeto feria, digamos, ¿no? Que tiene como una continuidad. Y entonces acá sí te hago una pregunta que es, por ahí lo encontré menos en los textos, pero es qué diferencias, digamos, avisorabas entre la feria organizada en el 83 por la última dictadura y los eventos sucesivos que se hicieron en el 85 y hasta, como decís, el 89. Digamos, ¿cuál es una de las cosas que marcaste acá en la presentación como diferencia? Es de una primera edición más provincial a una internalización de la feria y demás. Entonces la pregunta es si tenías alguna lectura de por qué eso, ¿no? Si ese cambio de lo provincial a lo cosmopolita tenía que ver con algún tipo de apertura, de circulación,
de deschovinización, desconozco, pero digamos, si hay ahí algo para leer en relación también del cambio de época, digamos, ¿no? Ese giro en el énfasis que pudo haber tenido la feria. Sobre todo para pensar de vuelta lo que decía al principio, cuáles han sido las políticas culturales y cómo pensaban a ese sujeto juvenil al cual se dirigían. Entonces, bueno, el primer comentario es eso, ¿no? Mirar ese objeto de feria como bisagra, como continuidad, como ruptura con un montón de matices entre la dictadura y la democracia. El segundo punto que a mí me hizo pensar tu texto, y hago un comentario y una pregunta, es sobre arte y política. Y aclaro que no son temas de los cuales, digamos, sepa, sino que justamente venimos invitando a colegas a conversar un poco para ir pensando también en esa dimensión, y en la previa, digamos, hablábamos del paso de Mariana Servini y demás. Entonces, la pregunta respecto a arte y política, ahí es más preguntarte respecto de si habías podido leer, y igual sí, porque en los trabajos están, y un poco cerraste la exposición con esto, en relación al trabajo de Sara Picconi, si no lo digo mal, respecto de cuáles eran las dominancias o recurrencias temáticas, podemos decir, de aquello que era representado en esta feria de arte. De la lectura aparece ahí la cuestión del silencio, la cuestión de los desaparecidos de manera más figurada o más abstracta, ¿no? Hay como ahí algunos temas, ¿no? El silencio, los desaparecidos, algo en torno a la tortura, etcétera, que así me arriesgo a decir, más ligado a los, ¿no? Tematizando un poco el pasado reciente de ese momento, los 70, y ahí, entonces acá hago la pregunta, ¿no? La primera pregunta es si habías podido leer cuáles habían sido las dominancias temáticas y si había también rasgos alternativos a esa, digamos, retórica del pasado reciente. Estoy pensando, vos no nombraste el trabajo de Lucena, pienso también el trabajo de Nicolás Puello, que miran también los 80, identifican un circuito de cultura oficial juvenil, ¿no? Y un circuito más alternativo, ¿no? Ellos lo trabajan más respecto de la música, pienso, dicen, bueno, León Gieco, Charly García, todos estos era la cultura oficial, ¿no? Que estaban revisando en los 70, en el mismo momento estaba el punk, que ya estaba revisando, los fanzines, que ya estaban revisando la represión policial que continuaba en democracia. Entonces, la pregunta es, si además de esta feria, ¿no? Que vos estabas mirando, si había habido manifestaciones contestatarias respecto de esta feria, experiencias alternativas de respuesta a esta feria oficial, ¿no? Son dos preguntas. ¿Cuáles eran las dominancias temáticas? Si podías pensar esto, que empezaba a configurarse esta mirada más oficial respecto de los 70, ¿no? Y también si había expresiones, vamos a decir así, contraculturales o de contestación respecto de estos circuitos oficiales que comenzaban a conformarse, por ejemplo, organizado por el Estado, ¿no? Después, en todo caso, o me preguntás si algo no se entiende, igual son cosas medio para pensar en voz alta. El tercer comentario, y esto para hacer un link, digamos, con la reflexión del equipo, me resultó muy interesante en el trabajo, como si bien vos estás viendo este objeto, digamos, ¿no? La feria de arte y demás, aparece la agenda de juventudes como una agenda gubernamental, estatal, ¿no? Con la creación de las direcciones municipales de juventud, el Año Internacional de la Juventud, es decir, esa, bueno, y por supuesto algo que también se replicó en otros estados municipales y provinciales en la época, ¿no? Pensar ahí cómo la juventud empieza a tener una estatalidad fuerte que se da a sí misma políticas culturales, políticas públicas de juventud y demás. Digo, eso lo traía como algo que en el grupo también estamos mirando, ¿no? Esto es una nota al pie. Pensaba, porque también lo hemos discutido, en los años 80 se crea la Subsecretaría Nacional de Juventud y la Subsecretaría Nacional de la Mujer, ¿no?
pensando cómo también aparecen las agendas internacionales en torno a géneros y juventudes como en paralelo a mujeres, ¿no? Y podríamos pensar la agenda de género cuando decías hace un rato el arte joven, que joven quería decir nuevo y experimental, ¿no? O sea, que no adquiría cualquier valencia ese término, sino que adquiría sentidos más bien específicos. Un poco ahí la pregunta es si habías podido identificar cierta correlación, digamos, entre estas agencias estatales e internacionales de juventud y, bueno, estos sentidos que vos ubicás de arte joven como nuevo o experimental, digamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sentidos respecto de las juventudes que recortaba este evento, ¿no? Y cómo se relacionaba con el discurso oficial internacional respecto de las juventudes, porque ahí hay un correlato fuerte. Segunda nota al pie, en relación a esto pensaba la capacidad interpeladora que podían llegar a tener los organismos multilaterales hace 30 años, los organismos multilaterales políticos, ¿no? A diferencia de lo que ocurre tal vez hoy en el presente. Y después dos comentarios más breves, ¿no? Entonces, este tercer comentario iba respecto del lugar de la institucionalidad que va tomando la juventud, ¿no? Segunda, arte y política, el primero, el objeto feria recorriendo los dos periodos. Los últimos dos comentarios son, por un lado, preguntarte por la escala. Esta es una pregunta, todo trabajo de investigación se hace en alguna escala. El porteñocentrismo hace que naturalicemos, ¿no? Buenos Aires como Argentina. Fue muy gracioso algo que pasó en la pandemia, ¿no? Somos la UBA, somos la Argentina, bueno, como esa naturalización de los escenarios que a veces ocurren y sobre todo en Buenos Aires. Pero pensaba, la ciudad de Córdoba es una ciudad, digamos, que tiene, por supuesto, otra escala a la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto imagino que tiene un circuito más reducido en relación, bueno, a lo que puede ser una ciudad cosmopolita como es Buenos Aires o como pueden ser otras capitales latinoamericanas. Entonces la pregunta acá, porque es algo que estamos un poco pensando para la época, es en el marco de qué circuito se inscribía esta feria, ¿no? Si formaba parte de ¿no? Si estaba en correlación al circuito universitario, algún otro circuito cultural, o si era una feria estatal que se hacía, ¿no? Como recortado por ahí de otros espacios sociales. Entonces la pregunta sería con qué otros espacios sociales tomaba relación la feria. Y el último, el quinto comentario, es simplemente una pregunta, que es algo que nos preguntamos siempre, y nos lo preguntamos más en pandemia por una especie de crisis de sentido, ¿no? que produjo todo esto, que es ¿por qué abordar los años 80? ¿No? Por supuesto uno puede tener un repertorio de respuestas biográficas y de intereses y de gustos, pero la pregunta es ¿qué puede aportar la mirada respecto de los años 80? Bueno, o para pensar el presente, o para pensar alguna dinámica histórica, es decir, ¿por qué mirar los 80? ¿No? Sobre todo porque si uno mira a los 70, esto parece bastante autojustificado, ¿no? La relevancia de los 70 parece explicarse por sí misma. Los 80 no necesariamente fue un periodo tan visitado, hay varios equipos, vos nombraste varios de ellos que estamos revisitando esa época, pero ahí todavía me parece que nos falta como construir un argumento respecto de la relevancia de mirar ese periodo, que por supuesto lo tenemos, pero también nos gustaría conocer también qué tenés para decir respecto de la productividad de mirar esta época. Bueno, esos son mis comentarios, sobre todo son preguntas. Abro ahí a que alguien más agregue, o del equipo, o invitades. Sí, se había anotado, gracias Rafa, se había anotado Martín Rodríguez, él anotó la pregunta, pero si querés Martín la podés formular o ampliar. Estás muteado, ahí está. Dale, hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? La pregunta iba en referencia a si se podía considerar que la realización de las ferias en los 80 guarda vínculos con una tradición, o con cierta tradición en Córdoba, de realización, por ejemplo, de las Bienales Kaiser en los 60. Y esta referencia hacia lo latinoamericano,
que ya existía en esas bienales y que me parece que es bastante distintiva a nivel país, por lo menos digo en lo que yo conozco. La pregunta iba si encontraba algún vínculo. Si les parece, hacemos una pregunta, comentario más, que sí, que se había apuntado Melina Vázquez, y después, si quieren, podemos hacer una primera tanda de respuestas y después vemos si alguien quiere hacer otro comentario o pregunta. Melina. Bueno, gracias Soledad por compartirnos todo este recorrido, que además está muy bueno que hayas contado cómo llegaste a tu tema, cómo lo fuiste ampliando, las distintas instancias, ¿no?, de reconocimiento académico, porque bueno, mucha gente también está haciendo ese recorrido y creo que es interesante poder mostrar cómo se construye una perspectiva, un tema de análisis en el tiempo, así que gracias por eso. Bueno, me pareció muy interesante los textos y la presentación, y hago algunas preguntas también, preguntas, comentarios, como decía Dolo. La primera tiene que ver un poco con lo que planteaba al principio Rafa, creo que era el punto 1 o 2, y que vos misma señalabas respecto del valor, que me parece que la historia como disciplina ha hecho un aporte muy grande, que muchas veces las ciencias sociales lo hemos hecho menos y que ahí leemos trabajos de historiadores para poder iluminarnos un poco en ese sentido respecto de cómo pensar ciertas periodizaciones, ¿no? Que a veces nos vienen, y sobre todo en algunos momentos, la diferencia entre democracia y dictadura pareciera ser un clivaje que expresa el día de la noche, y de alguna manera lo es, pero a los fines de comprender procesos históricos, sociales, artísticos, esto muestra algunos matices que me parece que tu trabajo trata de mostrar, y creo que en el equipo todo el tiempo estamos tratando de pensar esas periodizaciones de acuerdo con los recortes de nuestros objetos empíricos, que no siempre se agotan en esas divisiones tajantes, y me gustaba esa metáfora del terror y la fiesta que vos ponías, porque cuando estudiábamos las militancias juveniles en la transición democrática, veíamos la ambivalencia, por ejemplo, en la que aparecía la idea de la lucha armada, ¿no?, la persistencia de cierta socialización política basada en el uso de armas y en el entrenamiento militar, y a la vez ciertos discursos, incluso de parte de ciertos partidos más asociados con la izquierda trotskista inclusive, de democratización en el sentido más reformista y liberal del término. Entonces, cómo estas ambivalencias van apareciendo y hacen a lo interesante de nuestros objetos de estudio. Y yo pensaba en este punto el trabajo de Mariana Libori, que te decía, tesista de este equipo, cuando ella mostraba que la adhesión al Año Internacional de la Juventud sucede en dictadura, por ejemplo. O sea, el 16 de septiembre, o sea, un mes antes de las elecciones, ¿no? Pero estas paradojas de que eventos que van a tener mucho que ver con la vida democrática y con otros escenarios en democracia, de articulación con juventudes militantes, en estas articulaciones con espacios artísticos, de arte y del ingreso al campo cultural de nuevas generaciones también, de repente reconoce un hito fundacional en un contexto que no pensaríamos que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces me parecía interesante plantear esto, y te quería preguntar en relación con la cuestión del Año Internacional de la Juventud y este congreso multisectorial tan importante, ¿no? Y algunos otros que en la propia tesis de Mariana, lamento que ella no esté, pero ella misma mostraba que había habido inclusive antes de la democracia algunos encuentros en Córdoba, y que Córdoba se había configurado como un escenario bastante importante, en línea con lo que decía Rafael respecto de instancias de articulación militante, donde el vínculo con los organismos de juventudes va a tener mucha relevancia. Y yo te quería preguntar si habías encontrado alguna trastienda en esta supuesta coincidencia, ¿no?, entre una de las ferias y el Año Internacional de la Juventud, si había algún diálogo, si tenías registro de alguna articulación entre estos dos hechos tan destacados. Y por último, preguntarte, digamos, retomando esta distinción que hace, o esta crítica a ciertas lecturas en el texto que publicó en Nueva Historia, en estas lecturas 60 y 70 puestas centralmente la figura del militante político y su apuesta por revalorizar la figura del militante cultural.
cómo aparece en estas ferias de artes la cuestión o esa figura del intelectual comprometido, del artista comprometido, cómo se ve el desplazamiento, si es que los hay, en relación a pensar la relación entre arte, política y cultura en los 60 y los 70, ¿no? Que es algo que a nosotros nos interesa pensar, tal vez más desde de la militancia. Quería ver si ahí vos podías o habías explorado alguna cuestión y si hay algo que se dirima en esta disputa generacional entre los jóvenes, los maestros y los consagrados, que tenga que ver con cómo se posicionan, no solo en términos de clase, que sin duda está en términos generacionales, sino también en torno a estas figuras del arte comprometido, si es que esta variable está en juego, ¿no? Es una pregunta. Así que bueno, eso, muchas gracias. Estás muteada, Dolo. Disculpe. Les decía que Ramiro Manduca avisó que tenía que retirarse de la reunión, que si quieren hacíamos algún otro comentario o pregunta, y si no, que Soledad podía empezar a responder, y si, digamos, mientras ella está respondiendo surge alguna repregunta, comentario, también podemos hacerla. Bueno, Soledad. Muchas gracias a todos y todas por la escucha y por esta lectura atenta, los comentarios. Me vienen súper bien. Algunas cuestiones les voy a poder contestar y ampliar, y otras me voy a ir con esta artillería de potencias para seguir pensando. Intento, ordenarme un poco. Las preguntas de Rafael, en principio, de qué diferencias había entre la feria de 1983 y ya lo que son las de democracia. Yo intento, así como historiadora, ir haciendo una reconstrucción atenta a lo que son la mirada desde arriba, que decimos, ver lo que son las políticas culturales de la época, y a su vez rescatar con una mirada desde abajo a esas otras voces subalternas. Por eso para mí, en principio, tiene tanta importancia el mensaje del gobernador de Córdoba o del coordinador de la feria, como los artistas que logro detectar casi detectivescamente de que participaron en esas ferias, ¿no? Y desde allí les diría que hay, desde la política cultural, hay un énfasis muy fuerte en que la democratización de la cultura, ¿sí?, que está planteada a nivel nacional, pero que también va a tener ejes locales, uno de sus ejes pasa por el federalismo. Y entonces este énfasis en el federalismo ayuda a entender que muchos eventos, no solo de artes visuales, ya no se realicen solamente en Capital Federal, sino en otras provincias, ¿sí? Y en ese caso, ya en el 84 tenemos el evento de teatro latinoamericano y ya esta continuidad de las ferias. Desde allí, sin esconder que son campos y agentes en pugna, y que también hay una invención de tradición desde la intelectualidad cordobesa y desde la gestión cordobesa de rescatar esta raigambre latinoamericana de Córdoba y oponerla a la supuesta comunidad imaginada como eurocéntrica que es Buenos Aires, ¿sí? Eso aparece, yo lo estoy tematizando desde Hoffman, desde Anderson, pero aparece en los discursos oficiales de la política cultural de la época a nivel local, ¿no? Hay un juego que a la provincia le sirve, que se realicen aquí ciertos eventos nacionales, entre ellos el Congreso Nacional de la Juventud Argentina, ¿sí? Y a su vez hay algo que le sirve al alfonsinismo también. Hay otro eje allí para pensar. Angelós va a ser una figura muy fuerte en los años 80, de hecho se va a ir perfilando como el candidato presidencial que compite con Menem a final de los 80, y hay cierta también tradición de uso y abuso de la Unión Cívica Radical gestionando política cultural y diciéndose los dueños de la alta cultura y del buen gusto, ¿sí?, a nivel no solo provincial. Ahora, en la mirada desde abajo, desde los artistas, ahí es un desafío mayor y se complejiza aún más, porque por lo menos en artes visuales muchos van a ser explícitos
esto de que también en dictadura pudieron seguir rompiendo con muchas reglas, ¿sí? Al menos con las estéticas. La democracia va a traer cambios, las posibilidades de la feria va a aumentar la posibilidad de decir ciertas cosas o de mostrar otras que estaban más resguardadas en sus talleres. Quizás aquellos que habían incorporado la autocensura y el miedo tenían estas obras dobles, algunas que mostraban en episodios oficiales y otras que resguardaban para sus círculos de amigos y afectivos. Pero también hay algunos episodios que te derriban esa afirmación y que ves ciertos premios oficiales en dictadura diciendo que premian eso tan novedoso y tan experimental, cito, porque este proceso de reorganización respeta la libertad de expresión. Entonces, allí me quedo pensando mucho en una conferencia reciente que escuché también de Judith Butler y que ella hablaba de esto, de los conceptos de libertad apropiados por la derecha, ¿no? Y como eso se estaba viendo también en este contexto de pandemia que estamos viviendo, digo, esa apropiación y resignificación de por dónde pasaba la libertad de expresión también se evidenció en dictadura allí. Pero bueno, daría para... Intento avanzar a la segunda pregunta. Lo de arte y política, y allí hilvano con la pregunta, la de Rafael con la de Melina, porque también hay un eje súper interesante allí para pensar, porque me parece que una de las potencias que tiene las artes en general y un campo como las artes visuales en particular, es que políticas estallan pluralidades. Hay toda una defensa de esa política íntima, individual, que tendría que ver con la libertad de expresión total y que tiene una larga tradición en los movimientos de vanguardia desde el dadaísmo, si se quiere, como mínimo. Y allí invita a pensar en un revival y revuelta de cuando lo joven y lo vanguardista empieza a ser explícitamente asociado. Digo, ahí hay un interés y espero que alguien tome la posta de hacer otra tesis de pensar juventudes y artes hasta las vanguardias, hacia atrás. Pero digo, está ese espacio de lo micro que conecta con la tradición dadaísta y con la tradición anarquista en lo que es la política orgánica decididamente dejada de lado. Y después tenemos en muchos artistas y gestores, en algunos una militancia orgánica en partidos políticos, y de hecho al principio de los años 80 era progre militar en la UCR. Había una confianza colectiva en ese proyecto de país, también estaban otras militancias, pero digo, aparece mucho de la militancia en la UCR y en las líneas juveniles de la UCR, no solo en el PJ o los grupos de izquierda. En algunos, como Anaí Cáceres, ella tenía pertenencia en lo que era el Partido Comunista también, a su vez, ¿no? O sea que está. Pero también me permito ahí traerles otras militancias que por momentos fueron más escondidas, que tuvo que ver con la militancia y la participación en grupos defensores de derechos humanos, ¿sí? Previo a la última dictadura, una de ustedes también comentó esta tradición fuerte de militancia política que ya se hacía explícita en los 60 en Córdoba, digo, decimos en la Córdoba combativa de los 60 que investigan otros autores, estaba en el movimiento obrero esa tradición un poco, estaba en los partidos políticos, estaba en el movimiento estudiantil y estaba en algo que no está muy estudiado y que sí me parece que es una particularidad para Córdoba y para otras provincias argentinas, que es la militancia religiosa, ¿sí? Hay todo un trabajo de base y hay una militancia, podríamos discutir si le llamamos a eso militancia o no, pero hay, digo, una puesta en juego y a veces una asociación y una conexión entre cierta práctica religiosa, católica especialmente, y la pertenencia a ciertos proyectos de liberación. Después, intento ir más rápido, sobre dominancias y recurrencias temáticas. Sí, como yo les comentaba, por ejemplo, hay una corriente fuerte, es el neoexpresionismo, y eso se da en pintura y se da en escultura, ¿sí? Y eso va a ser un tipo de arte asociado a la nueva generación del 80. A todo esto, ¿qué entendíamos por nueva generación? Digo, era un grupo que era desde los 20 hasta los 40 y largos, y como era una categoría de distinción,
era cool seguirse autodefiniéndose como joven e intentar participar en ciertos eventos juveniles, y porque la opción era o pasar al escalón de los consagrados o directamente caerte de esa pirámide de la producción artística. Y ahí voy a otro eje. En la mayoría de las provincias, por lo que vengo detectando en los recorridos de los congresos de historia, es súper dificultoso el tema del trabajo artístico. Subsistir en las provincias, no existen casi mercados del arte fluidos, ¿sí? Entonces muchas veces se hace ultra necesario no solo inventar experiencias de circuito alternativo, como por ejemplo las Hubo, y que lo está investigando otra colega, que es el CIDAM, enseguida les comento, pero digo, hay una necesidad de apropiarse y hacer uso de las políticas culturales, de los proyectos de museos, de los proyectos, si no, no les queda posibilidad de trabajo en un punto, ¿no? El CIDAM es el Centro de Instrumentación en la Danza y el Movimiento. Lo está terminando de historiar una colega, Verónica Basile, con una beca de postdoctorado de CONICET, ¿sí? Así que pronto ya van a difundirse más resultados de esa investigación, y fue un centro que aglutinó un poco transdisciplina entre danza y otras artes. También lo que hoy llamamos performance, y que lo que muchos artistas hoy llaman performance, en los 80 eran acciones, ¿sí? Acciones que por momentos eran de unión y de transgresión entre los límites de las artes, y ellos a eso le daban un peso y un significado de política libertaria, la posibilidad de transgredir esas disciplinas tan estrictas que era la buena pintura o la considerada escultura, ¿no? Bueno, allí. La escala, perdón, intento ir más rápido. Sí, es algo que nos preocupa, y ustedes saben que ahí debemos reconocer que también lo que empieza, cierto centralismo que desde las provincias se critica a Capital Federal, se empieza a repetir en círculos concéntricos al interior de cada provincia, y de repente las pocas historias contadas cuentan historias de las ciudades capitales y no así de otras ciudades más aledañas o del espacio rural. Allí comentarles que es muy fuerte lo que va apareciendo en las ferias como nexos entre circuitos. No solo son con las escuelas o las academias de Córdoba Capital, sino con escuelas de formación de artistas del interior, ¿sí? Del interior de la provincia de Córdoba, como puede ser la llamada Emilio Carafa de Cosquín, o las escuelas de Belville. Ayúdame, Martín, si me estoy olvidando allí de alguno, pero digo, aparece un diálogo también con Río Cuarto, con otras sedes, donde hay algunas experiencias de galerías, como el historiadora como Mónica Gordillo, estamos allí participando en un proyecto que se llama Repensar los procesos de democratización y desdemocratización, abiertos desde el retorno formal de la democracia desde 1983, y hay así una mirada a ciertas experiencias que se van a intentar reflotar, que se considera en provincias como Córdoba que han sido interrumpidas primero por el Onganiato y después abruptamente interrumpidas por la última dictadura. Y entre estas experiencias que se intentan retomar están las Bienales Kaiser. Pero de las ferias se está queriendo hacer algo parecido a la Bienal Kaiser. De hecho, al nuevo funcionario que le asignan la Dirección de Artes Visuales había sido gestor, ¿sí? Pedro Pont Vergés, de lo que fueron las Bienales de los 60. Los artistas, muchos van a recordar a estas ferias de los 80 con una como nostalgia y melancolía, diciendo eran verdaderas bienales. Y de allí los pocos que habían podido viajar conocían más cercanamente la Bienal de San Pablo, ¿sí? En Brasil, y en menor medida la de Venecia, en Italia. O sea que lo que están mirando un poco para compararse, o lo que están queriendo imitar, es el modelo contemporáneo de San Pablo y la tradición de las bienales de los 60. ¿Por qué abordar los 80?
Y yo te respondería con otra pregunta allí, ¿por qué no? ¿No? Digo, entiendo y agradezco por dónde va la pregunta. En lo que es específico de historia de las artes, fíjate que, por ejemplo, Viviano Zubiaga tiene algunos análisis donde dice hubo momentos considerados de décadas fuertes, ¿sí? Para Buenos Aires, los 60 del Ditela, los 90, que a su vez los 90 retoman prácticas de los 60, y pareciera que en estas historias quedan décadas que son catalogadas como débiles y que un poco han sido poco estudiadas también allí, ¿sí? A mí por momentos me sigue fascinando, y aparte se me van ocurriendo temas y lazos para pensar relaciones de Córdoba con otras ciudades del mundo, que es hacia lo próximo que voy a ir en esa década. Culturalmente, desde historia cultural, creo que tiene una particularidad. Ya en los 90 empiezan a circular otras tecnologías y la propia materialidad de las fuentes que nos quedan disponibles de los documentos de época son muy distintos. En un punto yo me siento más cercana con los pocos documentos y lo que cuesta encontrar de los 80, me siento más cercana con los colegas arqueólogos que con los de historia reciente que trabajan décadas de los 2000, ¿sí? Porque ya allí tenemos la ebullición de Internet, muchísimas fuentes digitalizadas. Entonces me parece que para los historiadores que no, estamos con ese desafío o esa pequeña cuota de arena de querer reconstruir historias que si no se están perdiendo y están siendo sepultadas en el olvido doblemente. Una historia cultural de las artes que solo se resigna a contar la historia que ya está delimitada por los museos, es contar la historia de los consagrados, ¿sí? Entonces desde allí esta posibilidad de entrevistar a los pocos que quedan va teniendo otra potencia, ¿no? Que es, bueno, que ya más personal, como dijo el compañero, que nos involucra a pasar tantos días de archivo y tantos días de diálogo en entrevistas. Y creo, si me olvido de algo, por favor me avisan. Estaba acá con las de Melina, de cómo pensar las periodizaciones, allí sí es algo importante de ser pensado, coincido. Celebro que haya terminado la tesis Mariana Liguori sobre este tema. Sí, de hecho, había podido detectar que cierta organización del Año Internacional de la Juventud y la adhesión argentina a esa festividad de la ONU se gesta en dictadura. Y desde allí comentarles también que hay varias invenciones de la dictadura que después van a ser escondidas no solo por los propios gobernantes, que muchos de ellos siguen en carrera, los funcionarios, ¿sí? Sino también por los artistas. Y se va a empezar a construir como una memoria ficticia de que eso fue un invento de la democracia, ¿sí? Entonces en Córdoba pasó mucho y en otras ciudades, por lo que vengo viendo, con los centros culturales. Centros culturales como por ejemplo el Paseo de las Artes, que fueron inventados, fundados en dictadura, hasta con ceremonia religiosa, con bendición de párroco entre medio, y que después con el paso de los años muchos artistas van a sacar de su currículum su participación en esas actividades o van a empezar a visibilizarlo solo desde el retorno democrático. Y los funcionarios a su vez, siendo que esas fueron las medidas de la democracia. También allí contribuir a hacernos cargo desde Ciencias Sociales que hubo toda una construcción de posibles discursos en los años 80 con las fuentes muy inmediatas recolectadas que tenían que ver a catapultar el periodo dictatorial diciendo fue solamente apagón cultural. Y no estamos diciendo que no fue apagón cultural, o sea, fue censura, fue toda la política destructiva y represiva que hubo, pero fue otro conjunto de cosas bastante más complicadas, y desde allí yo encuentro otro plus de seguir investigando los 80, que es que coincido con esta propuesta de pensar el patos autoritario de la sociedad argentina, que es un patos autoritario que no terminó con la última dictadura, que sigue reactualizándose en distintos momentos, ¿no? Eso en principio. Si les parece que me olvidé de algo, no seguimos dialogando, pero muchas gracias por todas las preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias, Soledad. No sé si alguien más quiere agregar algún comentario, pregunta, intervención.
Bueno, Soledad, ¿vos querés cerrar con algún comentario? Yo tengo una pregunta más en relación al último, perdón, Soledad, estabas ahí que me interesó especialmente esto que dijiste de las acciones, eso que hoy decimos performance desde los 2000 son acciones en los 80, porque te digo algo a la inversa, aparte del laburo que hacemos es con militancias universitarias, y la militancia universitaria empieza a aparecer mucho, digamos, la recurrencia de la performance para actividades culturales, algo que yo estoy mirando más especialmente, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Hace un rato te decía el grupo de artes combinadas, un grupo que sale de la carrera de arte, artes combinadas, recurre mucho a la performance, ¿no? Como forma de expresión artística y demás. Pero es verdad que, y esto aparecía en las entrevistas que hicimos también, que no se llamaban performance, que eso como hoy lo nombramos, sino acciones. Y de hecho, digo, solo para traer una, la Facultad de Filosofía y Letras se muda al edificio que tiene ahora en Puan, es una tabacalera, estaba en obra, había escombros, entonces la primera acción que hacen se llama la Facultad sobre los Escombros, y es sobre los escombros literales, de donde se iba a levantar las aulas del fondo y demás, pero también era una acción que tiene que ver con reconstruir la facultad después de la dictadura, es decir, la recurrencia a lo que diríamos la performance empezó a ser parte de un repertorio, digamos, de acción política, estética, artística, dentro de la militancia universitaria, ni la más extendida ni tal vez la más representativa. Pero entonces lo que quería preguntarte era, ¿estas acciones qué lugar tuvieron en la feria? ¿Si eran marginales, digamos, o, perdón que lo piense en categorías así, ¿no? Si marginales o dominantes, pero bueno, ¿no? Es un poco para representarme algo de la época, si tiene que ver más con prácticas alternativas, emergentes, o si tuvieron tal vez un lugar mayor que lo que pudieran haber tenido en las experiencias del activismo universitario que yo estoy pensando, digamos. Sí, gracias por esa pregunta. Las llamadas acciones en esos años, sí, yo creo que tenían un lugar marginal y alternativo y que posibilitaba mucha experimentación, ¿sí? Allí. Por ejemplo, les cuento un caso, eso no está en los artículos, porque a su vez son las artes más complicadas de ser historiadas, porque no tenemos objeto sobre eso, digo, ha sido algo que fue una puesta en acción de algo, más parecido a un happening, e idealmente queda alguna foto o reconstruirlo a partir del testimonio. Y allí tenemos que, por ejemplo, hubo un grupo, el grupo POMO, a nivel de la Universidad Nacional de Córdoba, que ellos mismos cambiaban de nombre, era por momentos grupo POMO porque venían de pintura, y después iban cambiando de nombre de acuerdo a la acción que hacían. Y ellos hacían acciones no solo en la feria, sino a veces en fiestas, y a veces dentro de la misma universidad, digo, y aparecía esta acciones, por ejemplo, nocturnas de grafitear lugares no permitidos, grafitear la universidad que estaba recién pintada. Digo, pensemos un proceso de también bastante paulatino que llevó todos los 80 para volver al cupo no restringido, para una ampliación. De hecho, las escuelas de teatro y cine, los departamentos de cine y teatro se van a abrir al final de los 80 en Córdoba, han sido censurados desde el 75, especialmente por la mucha militancia que leían las autoridades que había. Y digo, y estaba en ellos esta un poco acción tipo de cencerrada, nocturna, de hacer a su vez dentro de las aulas universitarias, en la universidad y también en la escuela Figueroa Alcorta, estaba esto de enseñar las vanguardias, esto que por allí Bourdieu para el caso parisino habla del academicismo antiacadémico, eso pasaba también por momentos en dictadura. Dentro de las aulas estaba permitido experimentar con los materiales, con los sentidos, ¿sí? Con insultos, con el lenguaje. Entonces, algunas de estas acciones han tenido un poco que ver con eso. Yo estoy todavía trabajando con archivos privados, espero pronto poder publicar algo de eso, porque sí, son como una historia
es la que no salía en los diarios, ya que la feria era poco visibilizada en los diarios, las acciones casi no eran visibilizadas. ¿Sí? Y sí comentarles allí, lo último que les quería comentar para cerrar, es que este interés por pensar artes jóvenes o las categorías artes y juventudes, cada una de esas categorías estalla hacia otras dimensiones. Porque antes, en principio, cuando le intento delimitar a visuales, felizmente voy teniendo este evento que tiene red con otras artes y es allí una búsqueda y relación con otros campos artísticos a investigar, de los cuales no todas las historias están contadas. Pero a su vez lo de juventudes estalla pensar distintas generaciones dentro de lo que se consideraba jóvenes artistas y jóvenes públicos, y estalla pensar otras edades. Digo, la propia feria tenía desde la generación de los consagrados mayores, digo, allí es muy potente a futuro seguir problematizando lo que es con género, con clase social, con pertenencia geográfica. ¿Sí? Donde, en esta ciudad universitaria que hay muchos provenientes de otras latitudes. Y sé comentarles que lo de juventud por momentos adquiere una visibilidad protagónica y por momentos adquiere una visibilidad más sopesada. ¿Sí? Entonces, en 1985, la feria en su totalidad, si bien en todas las ediciones ha tenido recepción y apertura a distintas generaciones de artistas, la feria de 1985 va a ser promocionada como una feria de arte joven. Y a su vez, lo que estoy detectando con respecto a la de 1987 es que se va a celebrar, sobre esa no he publicado todavía, estoy en pleno proceso de análisis, pero se va a celebrar durante la Semana de la Juventud, una Semana de la Juventud que está siendo organizada desde el nivel oficial por la UCR. En Córdoba apenas asciende el angelosismo en diciembre del 83, se inventa una Secretaría de la Juventud con rango ministerial. Yo algo de eso publiqué en renijas antiguas, fue como algunos de los temas, ya desde la tesis de grado, las políticas hacia las juventudes ocuparon cuantiosas páginas, porque a su vez había poca tradición en Córdoba para hacer historia cultural de las artes, o sea que van a ver que en principio mis trabajos están más cercanos a la política gubernamental o a reconstruir esas políticas hacia los jóvenes, y a medida que va pasando los años me voy permitiendo y empoderando hacia otras dimensiones y zonas. Pero volverles a comentar eso, que por esta visibilidad de los jóvenes me parece que hay mucho para pensar allí. Bueno, si nadie más quiere agregar algún comentario o pregunta, queremos agradecerle en nombre de todo el equipo y de Melina, Marina, Pablo, Rafael, Wanda, Claudia, Gabriela, Alejandro, Viviana, a Soledad por su aporte de hoy, por su presentación, por su aporte específico y también por buscar activamente, digamos, puntos de encuentro, de articulación con los ejes también de la línea de investigación del GEPOJU. Y bueno, sobre todo agradecer la participación de todas y de todos en este contexto y el compromiso y el interés, la lectura, digamos, en un contexto y en un tiempo particularmente difícil en términos de superposición en un mismo espacio físico de todas nuestras tareas y responsabilidades todos los días. Así que, bueno, los invitamos y las invitamos a la siguiente sesión del seminario que vamos a estar circulando. Y muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Y un aplauso para Soledad, perdón. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Gracias. A las compañeras y compañeros que nos acompañan. Esperemos vernos en vivo. Vivo, sí. Pronto. Gracias, Soledad. Renija. En la renija, ¿no? Presencialmente. Eso. Ojalá que Ojalá. sí. Muchas gracias. Gracias. Abrazos y besos. Abrazos. Gracias, Soledad. Gracias. A ustedes por la invitación. Chau. Chao, chao.